Familia del alma, bienvenidos a este espacio de transformación. Hoy me complace anunciarles que ya tenemos diseñado nuestro podcast de la escuela llamado Frecuencia 369. Hoy iniciamos con el episodio número 1, cuyo tema es 10 señales que indican si estás teniendo un despertar espiritual. Y esto nace a raíz de todas las preguntas que me han realizado muchos de ustedes cuando estamos en los cursos, en los entrenamientos o en los programas personalizados. La pregunta número 1 siempre es: Pauli, ¿cómo sé yo si este es mi camino? ¿Cómo sé yo si definitivamente estoy teniendo un despertar espiritual? Porque cuando llegamos aquí, por lo general tenemos muchas dudas. Entonces, tengo 10. Pueden ser muchas, pero la verdad es que uno en este campo espiritual se va muriendo muchas veces, va transformándose y va teniendo diferentes despertar espirituales. No podemos como recibir toda la información en una sola noche o en un solo día, porque pues lógicamente eso genera saturación y podría, no sé, darnos un brote psicótico. Y la idea es que si encontramos este camino, y si tú estás aquí escuchando este podcast y estás viendo este video, es porque de alguna manera te sientes atraído por esa energía, por esa frecuencia de luz que hace que te cuestiones quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, cuál es tu propósito en la tierra, por qué estamos aquí, por qué existimos. Entonces, vamos a hablar acerca de esas señales, vamos a ir en orden. Ustedes saben, estudiantes, que mi lema siempre es: el orden produce milagros. Entonces vamos a comenzar con el podcast de hoy. Así que acompáñame hasta el final, porque la número 10 es la que más me preguntan, la que más me cuestionan. Obvio, soy numeróloga, tiene que ver con números, así que quédate por ahí. También para que me comentes aquí en la cajita que hay abajo de este video, si te sientes identificado con una, con muchas o con todas las señales que te voy a dar aquí. Entonces vamos a comenzar. La señal número 1 es pérdidas o quiebras económicas, de seres queridos, te despiden de un empleo o todo se junta. He tenido la oportunidad de conocer y de tener ese tipo de casos muy de cerca, donde he podido ver, incluso también me ha pasado a mí, que hemos pasado por esas quiebras económicas donde perdemos todo. Hay personas que se quedan sin empleo, pierden seres queridos, pierden a sus parejas o simplemente pues terminan una relación de pareja de años o donde creen que han construido toda una vida y que así se van a quedar siempre. Ese es el primer paso y se los digo por experiencia personal, porque así llegué yo a este camino. Y si tú te sientes identificado, déjame decirte, bienvenido a este espacio, porque te voy a compartir mucha información a lo largo de estos episodios, cómo vamos a ir llevando una vida más amena, más tranquila, más amable, más amorosa, luego de este tipo de quiebras. Esto nos genera, por supuesto, mucho dolor, un dolor intenso, indescriptible, y una marea de emociones. No logramos identificar cuáles son esas emociones o esos sentimientos que atraviesan por todo nuestro cuerpo. Es un dolor muy intenso, prácticamente como si lo pasamos al plano físico, o sea, ya se puede percibir en el cuerpo. Eso nos lleva primero, pues lógico, en uno de los puntos vamos a hablar del ego, pero eso es como el primer golpe que recibe nuestro ego, ¿sí? Nuestra autoestima también. ¿Por qué me pasa esto a mí? Incluso he encontrado personas que se van en contra o empiezan a dudar de la existencia de Dios, de la divinidad, de un ser superior que lo sostiene, por esas mismas razones. Porque dicen, si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso, ¿por qué me quita? ¿Por qué? Y déjame decirte que aquí Dios no tiene nada que ver, no está en la ecuación. Si estás atravesando por eso, si lo atravesaste, bienvenido al despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia viene acompañado con un intenso dolor y obscuridad en nuestro ser.
No es como que todo va a ser glorioso, color de rosa, una armonía. La armonía viene después, porque sí que pasa y sí que podemos hacer procesos de sanación desde el placer, desde el amor, desde la alegría, pero por lo general el primer despertar de la conciencia viene acompañado de un intenso dolor y de grandes pérdidas. Grandes pérdidas. Eso tiene un porqué y un sentido, pero como les digo, un pasito a la vez, un día a la vez, vamos a ir desglosando todos esos temas a lo largo de estos episodios del podcast, ¿vale? Bien, entonces esa es la primera señal. Vamos con la señal número 2. Tu cuerpo comienza a hablar. ¿Y cómo comienza a hablar? Desorden hormonal, cambios repentinos de humor, ¿vale? Obvio, cuando tú vives esos episodios traumáticos que a veces vienen como de ese golpe tan fuerte, porque ya hemos venido como acumulando experiencias, no pasa nada, anulo, sigo mi vida, y por saturación pasa algo súper fuerte. ¿Listo? Que ese fue el paso número 1. Y el paso número 2 es que tu cuerpo comienza a hablar a través de lo que nosotros llamamos enfermedad, dolores, que las emociones empiezan a manifestar en tu cuerpo, se empiezan como a encapsular. Recordemos que todo es energía. Es muy importante que tú te conectes con lo que es frecuencia 369, que aquí siempre vamos a hablar en términos de energía, frecuencia y vibración. Las emociones son unas energías y tenemos emociones positivas, tenemos emociones negativas y emociones destructivas. Y si tú a lo largo de tu vida has estado sintiendo más emociones negativas y destructivas, pues el cuerpo comienza a hablar. El cuerpo comienza a decirte, mira, préstame atención, me está doliendo aquí, no me gusta esto, y empieza a expulsarlo a través de la piel, que es lo que llamamos toxinas. Entonces ya comienzas a tener ciertas dificultades, dolores de rodillas, de columna, de caderas, bruxismo, ¿vale? Todo eso está muy conectado a la hormona estrella, que es la hormona del estrés. Cuando nosotros nos llevamos al límite y estamos por la vida en saturación, el cuerpo nos obliga a parar, a hacer una pausa en el camino para evaluar, ¿sí? Y ahí es cuando nos damos cuenta que solo realmente teníamos un solo problema o una sola situación de conflicto que atender. Entonces ahí es cuando nosotros, una segunda muerte del ego, una segundita, ¡pum! Y empezamos como a parar, a bajarle un poquito a las revoluciones. Y ahí es donde viene la señal número 3, la muerte del ego. Ya empiezas tú como a sentir un estado de rendición. Rendirme es cuando le doy muerte al ego y digo, ya no puedo sostener más esto. Me estoy haciendo daño, le estoy haciendo daño con mis comportamientos y actitudes a los seres que más amo. Y ahí es donde el ego se desmorona. Ya entras en rendición total. Es rendirse ante las cosas de la vida, ante lo que tú no puedes definitivamente controlar, porque esto está detrás del control, es darle muerte al ego, y que es absolutamente necesario en el primer despertar espiritual tuyo, darle muerte al ego, porque si sigues con la enorme necesidad de querer controlar todo lo que acontece a tu alrededor, vas a acabar destruyendo tu propia existencia en este paso por la tierra. Y esa no es la idea. La idea es que tú puedas definitivamente entender, y es lo que yo le digo a todos mis estudiantes, entender que del 100% de las cosas que acontecen en tu vida, hay un 10%, solo un 10% que no puedes controlar. Y eso es lo que acontece en el exterior, lo que hace el otro, las catástrofes económicas, los desastres naturales, la política, lo que es del sistema, eso no lo puedes controlar tú. Pero lo que sí puedes controlar, que es mucho más fuerte, que es el 90% de las cosas, es cómo tú reaccionas frente a la vida, cómo reaccionas frente al mundo. Vamos entonces con la señal número
4. Cuestionas absolutamente todo. Ya entra el cuestionamiento. Cuando ya le das muerte al ego, ya entras en rendición y empiezas a ocuparte de ti, cambias el discurso. Ya no es ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezas a culpar afuera, sino que es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto? ¿Qué hay y qué debo de aprender? Y empiezas entonces a cuestionar la vida, a cuestionar ese sistema en el que tú has crecido. Empiezas a cuestionar la existencia de Dios. Empiezas a cuestionar cómo funciona la naturaleza en sí. Empiezas a identificar patrones. Te empiezas a interesar por ver un atardecer, por ejemplo. Cuando yo estaba inmersa en el sistema, vivía en un enorme grado de estrés. Yo trabajaba en el sector financiero y yo trabajaba hasta tarde, aunque mi horario era hasta las 5 de la tarde. Yo me quedaba más tiempo en la oficina porque yo tenía una enorme necesidad de producir mucho dinero gastando mi energía. Luego eso lo aprendí a lo largo de estos años, por eso pues como coach de dinero y abundancia lo identifiqué, que para poder crear más dinero había que tener un sistema nervioso en calma y había que estar conectado con la energía femenina. Y yo estaba en un bando masculino, produciendo, sosteniendo mi hogar, mi casa sola, y pues lógicamente yo no podía permitir sentir placer por las cosas de la vida, disfrutar. Porque todo era trabajo, trabajo, trabajo. Eso también hace parte como de esta señal, el cuestionamiento. Porque yo decía, ¿por qué si yo trabajo tanto, por qué no me permito disfrutar, salir? Nunca me perdía todos los atardeceres. Cuando ya salía de la oficina estaba supremamente tarde, ya era oscuro y tenía que salir pues lógicamente a buscar el transporte para mi casa. Llegaba súper cansada, no le prestaba atención a mi hijo, llegaba estresada a veces a discutir con mi madre, con mi hijo y a acostarme a dormir. Y ahora, Dios mío, o sea, creo que tengo toda la galería de mi teléfono llena de atardeceres y si tú eres así, pues bienvenido, porque estás disfrutando de las maravillas de nuestra madre naturaleza. También empiezas a cuestionarte tus creencias religiosas, espirituales. Empiezas a creer, ¿en serio? ¿Tengo un Dios castigador? ¿En serio es que la tierra está en contra mía? ¿Todo el mundo está en contra mía? ¿De verdad que es así? Empiezas a cuestionar todo lo que es del sistema, la medicina, los medios de comunicación, las redes sociales. Empiezas a cuestionar el entorno que tienes, por qué vives donde vives, por qué trabajas en lo que trabajas, por qué elegiste la carrera que elegiste. Y empiezas a cuestionar, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Yo desde muy pequeña me cuestionaba todo, absolutamente todo. Recuerdo que yo a mis padres los mantenía súper saturados de ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y sobre todo con temas bíblicos, más que todo por el tema religioso. Y al final la respuesta siempre era como, ay, mientras menos sepa, más vive. Entonces ya cuando llegué a mi adultez, pues lógico, en medio de una quiebra súper fuerte, empecé a cuestionarme más el tema de mis creencias espirituales, de las bases, de mis raíces. Sin embargo, sé que hay mucha más información, porque he caminado el mundo, he tenido el privilegio de conocer otras culturas y pues lógicamente yo no puedo decir esto es una verdad absoluta con respecto al tema de la espiritualidad, la religión y demás. Si te estás cuestionando todo, también tienes un despertar de la conciencia. Porque hay personas, como les digo, cuando estamos en piloto automático no cuestionamos nada, lo único que nos enfocamos es, porque esa es la labor del sistema, trabajar, 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 producir, producir, producir. Estamos en la era de la tecnología. Estamos en un proceso de transformación descomunal, que no nos alcanzamos ni a dimensionar lo que vienen para los próximos años y las próximas generaciones. Eso lo vamos a hablar en los siguientes podcasts, pero hoy vamos a seguir hablando de lo que nos compete. Vamos entonces con la señal número 5. ¿Te interesas en aprender nuevas habilidades? Entonces una vez empiezas a cuestionarte, después de haber hecho todo ese proceso, de un momento a otro empiezas a conectar con herramientas espirituales, con la música, el sound healing,
son terapias de sonido. Entonces de repente ya pasas por una tienda de esotérica y empiezas a ver los inciensos, la salvia, el palo santo, los cuencos, los cuarzos, los libros, y eso te empieza a atraer, te gusta. Ya te sumerges como en el campo y empiezas con esa curiosidad de aprender más. Quieres leer, ya quieres ir a entrenamientos, ya quieres participar de otras comunidades, porque los seres humanos nos gusta pertenecer a algo. Crecemos en tribu. Empiezas también a cambiar tu entorno. Ya buscas personas afines con las que puedas compartir de toda esta información, de las que tú puedas aprender, y empiezas a transformar tu mente. Empiezas a digerir información nueva para todo tu campo electromagnético. Y por supuesto, eso te va generando movimientos y cambios en toda tu estructura. Es súper lindo cuando te interesas en aprender, porque detrás del aprender y de esa curiosidad que te genera todos esos elementales que nos aporta la naturaleza, también empiezas a interesarte por conocerte a ti mismo. Ya tú vas a una librería y los libros se empiezan a elegir a ti, como que te empiezan a llegar esas señales, como ese es el libro que yo me tengo que leer. Mientras más te conozcas a ti mismo, mucho mejor va a ser para ti el paso por la tierra. El sistema está diseñado para que nosotros nos desconectemos completamente del placer y del disfrute de los regalos que nos da la madre naturaleza. Vamos con la señal número 6. Luego de todo esto, sientes que debes establecer límites y cerrar ciclos con muchas personas. Ahí ya se pone más interesante, porque después de tú hacer todo este proceso y empezar a crear ese autoconocimiento, ya las personas de tu entorno, por lo general, no voy a decir todas, pero sí una gran mayoría de personas, tú ya empiezas a sentir que la energía no es compatible, que ya no corresponden. Y ellos están con los hijos, porque pasa, con los hijos, con las parejas, con la familia, con los compañeros de trabajo o incluso con los que podemos decir mejores amigos, como tú lo quieras llamar. Ya muchas personas con las que tú salías, compartías, frecuentabas, hablabas, tú ya empiezas a sentir que debes alejarte y que debes establecer límites. Ya empiezas a identificar patrones, conductas, ciertos comportamientos nocivos, podemos llamarlos tóxicos, de parte de esas personas hacia ti. Te has dado cuenta que tú simplemente estabas demasiado disponible, porque eso pasa, que tú no le estabas dando valor a tu tiempo, por no incomodar, simplemente guardabas silencio, tenías que aguantar, soportar, y cuando empiezas a estudiar, a tener más autoconocimiento, el sufrimiento comienza a desaparecer, por supuesto, y ahí es donde viene lo más retador. Colocar límites es lo más difícil del despertar espiritual. ¿Por qué? Porque obvio tienes un vínculo de años con esas personas. Incluso lo más difícil es cuando tú tienes que ponerle límites a tus hijos, siendo tú una persona muy adulta, por supuesto, y ya tienes hijos, no sé, de 30 años, 40 años en adelante, y tú tienes que establecer límites porque, no sé, están abusando de tu confianza, porque entendiste que les estás cortando las alas, que les estás acortando su proceso de aprendizaje, porque todavía no habías integrado que ellos eran unos adultos y que podían valerse por sí mismos. Eso es un ejemplo que se me ocurre aquí. O que están transitando por rupturas con relaciones de pareja kármicas, fuertes, dolorosas, tóxicas, y se están dando cuenta del grado de toxicidad y el daño que le están haciendo a su propio cuerpo, a su propio ser, a su propia mente, y están cortando esos vínculos. Es lo más retador del despertar espiritual y para ello se requiere un buen conocimiento. Sin embargo, sientes que debes alejarte, sientes que debes irte, sientes que debes de cambiar de entorno.
Entonces las personas que te invitaban, por ejemplo, a beber, a salir de fiesta, a consumir sustancias, porque puede pasar, que se alimentan súper mal o que cuando se sientan contigo hablan de chismes de otras personas. Y si tú ya estás en el despertar espiritual y has tenido autoconocimiento, sabes que las palabras tienen mucho poder. Entonces ya no te interesa compartirte con esas personas y empiezas a evitarlas. Y ahí es donde viene lo que yo llamo las guerras. Ay, ¿cómo ha cambiado? Ay, pero entonces, ¿de qué le sirve ser tan espiritual si me está rechazando? No le está sirviendo de nada ir a esa terapia. Por ejemplo, los que van a terapia psicológica, que es excelente. Entonces a mucha gente no le va a gustar que tú despiertes. Porque como antes tolerabas las faltas de respeto, ahora ya no. Entonces, cuando les estableces límites, ya eres tú el villano o la villana de la historia. Y si eso lo estás transitando en este momento, bienvenido al espacio de transformación. Bienvenido a tu tribu, donde te vas a sentir acompañado, escuchado y comprendido. Ya tú dejas de ser la víctima, porque eso es muy importante, está dentro de esta señal. Dejas de ser la víctima. Todo el mundo me hace cosas. ¿Por qué? ¿Qué sufrimiento? Dios mío. No, ya tú tomas las decisiones. Ya tú empiezas a decir, ya, ¿yo para qué me quiero quedar aquí? Me voy. Me voy, punto. Pienses lo que pienses, hagas lo que hagas, me voy. Una cosa es sentir el llamado de me tengo que ir y otra cosa es hacerlo. Si estás ahí en ese punto de sí, siento que ya identifiqué que me tengo que ir de esa relación, ya identifiqué que me tengo que ir de ese trabajo, ya me identifiqué que me tengo que mover de ciudad, de país incluso, pero no sé cómo hacerlo, hay que aumentar tus niveles de energía con conocimiento de causa, trabajando en los 4 cuerpos, que es lo que hacemos aquí en Escuela 369. Entonces, hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir. No creas que porque te leíste un libro, que porque ya fuiste a terapia 2 o 3 veces, ya la hiciste, o porque fuiste a un encuentro, a un círculo de palabra o a una toma de yagé, ya sanaste. No, apenas comenzaste, apenas abriste los ojos. Y abrir los ojos, eso es como cuando uno está en un sueño profundo, espectacular, y de repente te encienden la luz y uno dice, Dios, ¿por qué? Y uno es como encandilado. Así es el despertar espiritual. Es doloroso, es molesto y se sienten todas esas emociones, pero uno va escalando y va yendo por niveles. Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días. Nunca pares de aprender. Cuando tú crees que ya sabes todo, ahí ya vas a tener un gran problema. Vamos a continuar entonces con la señal número 7. Dejas de ver noticias y comienzas a cambiar tus gustos musicales. Eso es súper, súper válido. Si tú estás sintiendo como ya no me conecta esa música, la música es una de las formas más efectivas que tiene el ser humano, que tiene el sistema en sí, para reprogramar su inconsciente o su subconsciente. A través de la música nosotros aprendemos mucho, porque el ritmo, nosotros estamos diseñados por sonido, ritmo, vibración, frecuencia. Cuando nosotros queremos aprender algo, incluso cómo aprenden los niños, a través del canto. Hay mucha música que ustedes todavía recuerdan de cuando estaban súper pequeños, independientemente de la edad que tengas. ¿Por qué? Porque así es como se reprograma el cerebro, mucho más fácil. Entonces, cuando tú entiendes eso, cuando tú empiezas a estudiar, cuando empiezas a escuchar y a entender que las palabras tienen poder y a escuchar la letra de la música de hoy en día, bueno, toda la vida existía música tóxica, porque obviamente nos intoxica nuestro ser, ya empiezas a cambiar los gustos musicales, ya empiezas a entender y dices, uy, ¿yo por qué estoy escuchando ese tipo de música? La música puede elevar tu energía, incluso sanarte, y también puede destruirte si no estás consciente de lo que escuchas y de lo que recibes en tu ser. Hay frases que dicen, tú eres lo que comes, pero yo también digo, tú también eres lo que escuchas en gran parte, sin ser absolutista, pero lo he verificado con mis estudiantes y conmigo misma.
Cuando hacemos un detox de música, que yo por lo general le digo mucho a mis estudiantes personalizados, ¿qué música escuchas? No, es que me gusta el reggaetón, me gusta, no sé, la música popular, me gusta el vallenato, o sea, música que es muy visceral. Hacemos un detox de música y las personas tienen una gran ventaja cuando están en procesos de duelo o en procesos de sanación, y se notan los cambios mucho más fácil cuando cambian por un tiempo, mientras están obviamente en terapia, la música que escuchan. Yo les recomiendo siempre frecuencias de solfegio, música clásica, sonidos binaurales, conectar mucho más con la naturaleza, por supuesto, cuando estamos en esos procesos de transformación, y nos ayuda bastante. Nos ayuda a acelerar mucho, mucho más el proceso. Ya no te enganchas con el tema de las noticias, no te gusta ver que las catástrofes, hay cosas que nos competen a todos, pero la gran mayoría de las cosas que hay en los medios de comunicación son falsas, no es real. Los medios de comunicación, la gran mayoría, no puedo decir todos, están diseñados para difundir el miedo, el pánico, porque a través del miedo, la culpa y la vergüenza, que son energías, son sentimientos, emociones que calibran en frecuencias muy bajas, nos bajan nuestra carga vibracional. Entonces hacen que, pues lógicamente, seamos mucho más manipulables para el sistema, que puedan hacer cosas con nosotros a nivel masivo, que sigamos inmersos en ese sistema. Te levantas, trabajas, tienes una familia disfuncional, la llevas como puedes, llegas cansado, estás lleno de deudas, eso es como el sistema. Y cuando despiertas tú dices como, uy, no, hay cosas mucho más lindas en la vida y en la tierra que disfrutar. No puedo creer que solamente sea todo esto. Y entonces ahí es donde hablamos de expansión, de crecimiento, de desarrollo del ser. Vamos con la señal número 8. Comienzas a sentirte solo. Cuando tú ya empiezas a establecer límites, por supuesto, cuando ya logras salir como de ese bucle en el que estabas con la familia, que no establecías límites, con los amigos, incluso la pareja, llegas a un punto en el que empiezas a sentirte solo. Incluso también pasa que aún teniendo el mismo entorno, te sientes solo, pero es porque el lenguaje cambia. Si las personas que están en tu entorno no hacen lo mismo que tú, pues en cuestión de buscar su crecimiento y desarrollo, no tiene que ser lo mismo exacto, igualito, porque es donde también nosotros, cuando empezamos a crecer en este campo espiritual, viene el ego espiritual y queremos llevarnos a todo el mundo por delante con la información. Empezamos, por ejemplo, a escuchar este podcast, esta partecita que dijo Paula, esto debería escucharlo fulano. El que lo está escuchando eres tú, o sea que si tú estás aquí es porque te corresponde a ti esa información, no al otro. Siempre es para el otro, para el otro, para el otro, y mi invitación es siempre a que hables de ti en primera persona. Yo hice, yo me siento, esto es para mí, el otro es el otro. Y el otro hay que dejarlo que despierte cuando él sienta que deba hacerlo. Y hay una frase muy linda que me encanta compartírsela a mis estudiantes, y es: el mayor acto de amor que tú puedes hacer por los demás es crecer tú. Y si en medio de ese crecimiento las personas eligen acompañarte, estar contigo, qué bien, maravilloso, porque te convertiste en un ejemplo. Yo creo que no hay nada más fuerte dentro del campo espiritual que es querer llevarte al otro, o sea, como evangelizarlo, como que lo quieres obligar a que sea parte de tu mundo, y eso no es posible. Solo es posible cuando tú eres el ejemplo, y tú te conviertes en el ejemplo cuando empiezas a caminar solo. Yo tuve un tiempo en que me sentía supremamente sola, teniendo mi familia a mi alrededor y mucha gente que me apoyaba, y me sentía sola. También me sentí en un momento de mi vida que las personas no estaban de acuerdo con lo que yo hacía. Lógicamente era como un hereje, iba en contra de los principios, así que pues bienvenidos si tú también te sientes así, o que si tu familia te ve raro, porque obvio tú estás atentando contra el orden sistémico, la tradición. Ahí es donde viene el conflicto.
puede que estés con las personas, pero no están de acuerdo con lo que tú haces y la comunicación, hay una interferencia entre la comunicación. Es como que tú estás en FM estéreo, los otros están en AM, no se escuchan, no se entienden, hay interferencia. Y ahí es la importancia de buscar las tribus, dónde pertenecer y aprender cosas nuevas. Siempre pidiendo discernimiento al universo, a Dios, al gran espíritu, al arquitecto creador de este plano terrenal. Es muy importante, cada vez que tú vayas a aprender algo, pide discernimiento. Pide discernimiento. ¿Por qué? Porque todos a veces nos creemos conocedores de la verdad. Y yo digo que no hay verdades absolutas. Que nosotros sí tenemos información que ha sido verificada por nosotros. Que sí, que yo he sido muy excelente alumna. Un buen maestro siempre va a ser un excelente alumno. Y estoy en aprendizaje constante, pero también tengo discernimiento. En el momento que recibo una información, recibo el mensaje y no el mensajero, porque los seres humanos, todos tenemos procesos. Todos, absolutamente todos venimos para vivir procesos. Entonces, eso es un error muy grande que se comete dentro del campo espiritual y es poner tu fe en una persona. Cuando tú colocas toda tu fe en una sola persona, el día que esa persona hace algo que a ti no te gusta, entonces tú te vas y vuelcas toda tu ira y tu enojo en esa persona, porque tú estás juzgando, estás entrando en un juzgamiento. Pero eso hace parte del otro despertar de conciencia, porque como les digo, hay muchos niveles y eso hace parte de los que siguen. Estos son como los primeros despertar. Vamos con la número 9. Evitas personas, entornos, espacios que pueden drenar tu energía. Entonces ya de pronto si a ti te gustaba mucho el desmadre de las discotecas, ir a conciertos y estas cositas, ya de repente no te sientes atraído por eso. Ya no te sientes atraído por personas que antes te gustaban mucho compartir, pero tú sientes como que la energía no es compatible, ya las empiezas a evitar por obvias razones. Porque ya tu energía es prioridad, ya empiezas a entender cómo funciona este juego de frecuencias aquí en la Tierra. Y tú empiezas a llenarte de amor propio, a decir en dónde sí quieres estar y dónde no. También es muy válido que tú puedas elegir y decir no sin pedir permiso ni pedir disculpas. Simplemente es como, no me apetece estar en ese lugar. Sin ser grosero ni nada, simplemente no quiero estar. Y ya. Eso hace parte también del despertar espiritual. Y como último, la número 10, que es la más importante, mentiras, no todas son súper importantes, y es las secuencias numéricas. Decía Galileo Galilei que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito todo el universo. Todito, todo. Y yo soy fiel a ese mensaje, porque pues obviamente soy numeróloga, y esa es una de las señales. El 11-11, si tú empiezas a ver mucho el 11-11, el 2-2-2, el 3-3-3, todo el mundo me pregunta, no hay equivoco alguno, siempre me dicen, Pauli, acabo de ver en una placa del carro el 333, ¿qué significa? Y yo, o sea, se puede significar muchas cosas. De hecho, en el podcast vamos a hablar de numerología, vamos a hablar acerca del significado de los números maestros, eso se llama números maestros. Cuando tú empiezas a ver ese tipo de señales, tú ya estás conectado y sí con el plano espiritual, con nuestros guías, ángeles, con los seres de luz, con Dios mismo, con la naturaleza. Son señales y todo eso tiene su significado, pero eso no hace parte de este podcast. Tú vas a empezar a ver esas secuencias, números espejos, 12-12, 13-13, o a ver un patrón de un número. Por ejemplo, en mi caso, yo veo el 741 súper frecuente y aprendí en los años, con todos los años de experiencia y pues obviamente entrenándome, lo que significaba para mí el número 741. Para mí, cada uno tiene como ese significado, de acuerdo a lo que estén viviendo, pensando, sintiendo en ese momento. Si estás viendo frecuentemente números repetidos, el 11-11, el 2-2, el 3-3-3, bienvenido ahí sí a un cambio de frecuencias, porque ya estás entendiendo el lenguaje universal de los números, o más bien el lenguaje espiritual de los números. Y eso vamos a hablar en los siguientes episodios, pero como siempre recordarles, todo tiene un orden.
Todo tiene un orden específico dentro de la escuela, así que bueno, eso era lo que quería compartirles hoy, esas 10 señales. Espero que esta información haya sido de utilidad. Si te sentiste identificado o identificada con alguno de estos ítems de lo que hablamos hoy, o señales, déjame en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas al canal de YouTube y actives la campanita, por supuesto, de las notificaciones para que te llegue la información para cuando volvamos a lanzar un nuevo episodio del podcast. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga grandemente y que el universo te dé toda la sabiduría para poder sostenerte en este plano terrenal tan maravilloso, porque tienes mucho por hacer, tienes mucho por vivir y mucho por sentir. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en un próximo episodio. Te mando un abrazo. Chao, chao.